Jesús se dice, ¿no han podido orar? Ni siquiera una hora. Y entonces ahora es cuando les dice, vigilad y orad para no caer en tentación. A ver, todos en voz alta. Yo traduzco así y queda más fácil de aprender. Orar para no pecar. Orar para no... Otra vez. Mire, hermano, yo estoy convencido, yo estoy pero profundamente convencido. La única forma para no pecar es orando. No pierda tiempo luchando. Cuando una persona me dice, Padre Darío, mire, volví a caer en este pecado. Yo lucho, pero vuelvo y peco. Yo le digo que usted está haciendo como no es. ¿Usted cuánto lucha al día? Cuando me viene la tentación. Cuando llega la tentación es cuando usted está sin armas. Y es como dice a una batalla sin armas. Y usted va sin armas, lo van a batir. Va a caer en la batalla. Esa es la lucha contra el pecado. Luchar sin armas es perder tiempo. Yo estaba predicándoles esta idea a unos sacerdotes en Guatemala. Y estaba ahí presente el padre Raniero Cantalamessa. Y ustedes sabrán que el padre Raniero Cantalamessa es nada menos el predicador de la Casa Pontificia. Es el predicador del Santo Padre, del Papa, de los cardenales. Es un hombre santísimo, inteligentísimo, famosísimo y tiene todos los sísimos. Bueno, y él estaba ahí sentado y los sacerdotes, yo estaba predicando esto que yo creo, no porque creo, porque yo lo he vivido, porque es mi experiencia personal. Les estoy hablando de mi vida sacerdotal y de cristiana. Cuánto he luchado por evitar el pecado y no he podido, hasta que descubrí, es orar. La lucha es levantarme un poquitito antes y orar. La lucha es cansado, agotado después de un retiro, predicar y confesar y por la noche ponerme a orar. Ay, esa es la lucha. Hasta que descubrí que era así. Y después con el Papa. Y cuando dijo el Papa que es un don de Dios, pues va a buscar ese don. Y Jesús dice, oren para no pecar, orar para no pecar, vigilar y orar para no caer en tentación. Es igual a decir orar para no pecar. Entonces orar para recibir ese don. En oración se le pide ese don. El cuento es que cuando yo acabé de hablar, me llama y me dice, Dario, él me dice a mí, Dario, yo creo que estás equivocado. Ay, padre, no me va a decir que estoy equivocado. Y me sacó una cita de Hebreos. Creo que es en Hebreos, que está en el capítulo 12. Vamos a ver si no me falla la memoria. Creo que es en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Sí, en el verso 4. Hebreos 12, 4. Esta cita me la sacó el padre Cantalamessa y me dijo, mira Dario, en Hebreos dice así, ustedes todavía no han llegado hasta la muerte en su lucha contra el pecado. No han llegado hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Hay que luchar para evitar el pecado. Le dije, bueno, padre, le acepto que hay que luchar por evitar el pecado, pero luchar sin herramientas. Se quedó pensando. ¿Y cuáles herramientas dirías tú? La oración, no hay más. Entonces yo le saqué a colación Lucas capítulo 4, que narra las tentaciones de Jesús. ¿Y cómo lo venció? El diablo tan sagaz se fue a tentar al mismo Jesús. Pero ¿se ha pensado usted el atrevimiento de Satanás, que tuvo el valor, la osadía de acercarse a tentar al mismo Jesús? Pero qué poder de llevar al pecado, que trató de llevar al pecado a Jesús.
y comienza a decirle que la Biblia dice, la Escritura dice, y le cita el diablo. Entonces Jesús le contesta también con la Escritura. Una tentación. Pero lo venció. Pero lo venció después de que había pasado ¿cuántos días en oración? Igualito a usted, 40 días de ayuno. Y entonces se quedó pensando así y me dice, creo que tienes razón. No me dijo, tienes la razón. Sí, creo que tienes razón. Y dije, Padre, no es que creo yo que no hay que luchar. Yo creo que más bien es como un invertir el orden. Un invertir el orden. Creo que la lucha es por orar. Y cuando oramos tenemos ese poder para no pecar, que dijo Jesús. Oren para no caer en tentación. Eso que el Santo Padre Juan Pablo II dice que es un don de Dios y se consigue en la oración. Entonces ahora sí, con esas herramientas que me da la oración, puedo luchar para llegar hasta la muerte en la lucha contra el pecado. Pero no estoy solo. Jesús está en mí. Jesús está dentro de mí. Jesús está junto a mí. Como dice una oración de San Patricio, Dios encima de mí, Dios debajo de mí, Dios a la derecha, Dios a la izquierda, Dios adelante de mí, Dios detrás de mí, Dios circundándome por todas partes, llenándome de Dios. Pobre diablo. Pero resulta que el hecho es que pecamos. Yo creo en la promesa del buen Dios. El buen Dios, Espíritu Santo, por boca de San Juan, dijo que el diablo no nos puede tocar. Y que un hijo de Dios no puede, y dio las razones, ¿sí o no? Y cuando Dios promete, cumple. Puede ser que haya aquí personas, ustedes de buena voluntad, o por lo menos que no han llegado a tomar en serio esta vida cristiana, orar para no pecar. Y la experiencia es triste, es una experiencia atormentadora, tortuosa, que hemos pecado. Y hay pecados que marcan a una persona hasta la muerte, con unas cicatrices aterradoras. De eso se necesita que el buen Dios nos conceda sanación interior. Por ejemplo, lo que he visto yo en mi vida de sacerdote es el pecado del aborto. ¿Cómo mortifica a una mujer que haya abortado? Toda la vida. Toda la vida. Y se confiesan y dicen, Padre, me confieso que tuve un aborto. Y yo siempre pregunto, ¿pero usted lo acabó de cometer hace reciente o es hace muchos años? No, Padre, yo ya le pedí perdón a Dios. Y si le pidió perdón a Dios, entonces ¿para qué vuelve a repetirlo? No, Padre, es que yo no tengo paz. Entonces usted lo que necesita es sanación de recuerdo de pecar, pero no perdón de pecar, porque ya usted pidió perdón y ya Dios le perdonó. Pero es una realidad que mucha gente en el mundo vive angustiada con esto. También hombres, no tanto diría yo, más marcadas quedan las mujeres que los hombres, pero también cuando un hombre toma a Dios en serio y él fue el que ayudó y el que indujo y el que motivó y el que pagó, etcétera, etcétera, también lo atormenta mucho, matamos el fruto de nuestro amor. Pero mucho más la mujer, a tal punto que en un congreso de médicos católicos, de pastoral sanitaria, cada 4 años hace congresos mundiales de médicos, y yo asistí a un congreso de esos, y me tocó una ponencia que me llamó mucho la atención, fue de un médico oncólogo muy católico, que contó que él estaba haciendo, ya llevaba no sé cuántos años haciendo un estudio de cánceres de seno y se encontró
en un porcentaje muy elevado de mujeres que tenían cáncer de seno en su vida habían cometido abortos. Entonces decía que cáncer de seno está muy unido a un aborto, porque el seno es signo de la maternidad, la mujer que amamanta a su hijo. Entonces es la maternidad. Y al haber cometido un pecado de aborto, quedaban con secuelas, y decía entonces que se estaba descubriendo que muchas enfermedades de cáncer de seno eran unidos a esto del pecado del aborto, unido porque es la maternidad. Y que él estaba descubriendo eso, por lo menos contaba, y a mí se me hace sentido que es muy probable que se desarrollen por el poder de la mente. Yo lo aborté, la maternidad. Me tocó un caso en una ciudad, una mujer que tuvo 5 abortos de novia con su marido. Mejor dicho, cuando yo la conocí ya estaba casada y no podía tener hijos. Y de novia con ese mismo marido, cuando estaban de novios, tuvo 5 abortos. Y ella abortó porque él le decía: si usted no tiene relaciones conmigo, quiere decir que no me quiere. Y ella quería mucho a ese hombre. Entonces, para agarrar al hombre y no seguirse, tenía relaciones, quedaba embarazada. Esto le decía: y yo no quiero ese hijo, porque es un hijo que no estamos casados, yo no lo quiero, y si usted no aborta es que no me quiere. Entonces iba a abortar. Entonces tenía relaciones mostrándole que lo quería, y quedaba embarazada y tenía que ir a abortar para mostrarle también que lo quería. Se casaron al fin y no pudieron tener hijos, ni uno. Y habían pasado como 15 años, y entonces ahora la amenaza era: la voy a dejar porque usted no me da hijos. Perdónenme que les diga, pero a mujeres algunas estúpidas, ¿no? Ahí sí se va lo del adagio, ¿no? Que el amor es ciego. Enceguecida de amor por ese hombre, hacía lo que le daba la gana. La tenía de muñeca, a jugar con ella. Y después la lucha, y entonces se le complicó el amor al marido, el remordimiento de haber matado 5 criaturas, el sentirse que estaba castigada por Dios. Y todo eso lo fue juntando, y eso es lo que se llama somatizar. O sea, que se ve en el cuerpo el efecto de un problema espiritual, psíquico, un remordimiento. Entonces el remordimiento lo somatizaba en el cuerpo. Y entonces ella rechazaba la maternidad, ella misma la rechazaba. Cuando yo la conocí, ya habían pasado muchos años de casados, me contó eso. Me puse ahora con sanación interior con ella. Ella sufría de unas migrañas aterradoras y vómitos, y al final, cuando tenía 48 años, el buen Dios le concedió mellicitos. Todo esto es para decirles lo siguiente, así como les dije que la lucha no es por evitar el pecado, sino por amar a Jesús y demostrárselo con actos de amor. Que no llegue la noche y decir: hoy no te dije ni una palabrita de amor. Imagínense que el esposo llegue a la casa y vaya y nunca ni una llamadita de parte del esposo: muñeca preciosa, mi apito, muñeca, que nunca. Se debe sentir muy desilusionado el cónyuge, sea o el hombre o la mujer, porque de novios tanta melaza, y se casan y se van perdiendo los detalles del cariño, el afecto. Debe ser muy desilusionador. Yo que entregué mi vida a mi cónyuge, el hombre o la mujer, el que sea, y no recibí nada de cariño, debe ser muy desilusionado. Algo debe sentir Dios, desilusión. Redimirnos con la redención tan aterradora y que no reciba de nosotros una palabrita de agradecimiento, de cariño, de afecto. En la misma forma que le dije, no luche por pecar, que es perder tiempo. No se preocupe si ha pecado. No se preocupe. Yo creo que a nosotros los que estamos buscando al Señor,
el recuerdo del pecado no nos debe hacer ni cosquillas. Así creo yo.